Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, después de haber sido expuesto a la realidad de que los tiempos que están por venir están en las manos del Señor y nosotros hemos sido traídos al reino de la luz y ya no estamos en las tinieblas. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y continúa diciendo en el siguiente versículo, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pues puesto que nosotros somos del día, vuelve a repetir esto, seamos, ¿qué? Seamos sobrios. En la voluntad del Señor, esta mañana empezamos una serie que se titula Advertidos y Vigilantes. Advertidos y vigilantes. Y ahí lo hemos podido leer precisamente en este versículo 6. Estemos alertas, seamos sobrios. Esta es una advertencia, un mandato. Y como iglesia hemos visto desde el liderazgo la necesidad de ser animados, consolados, pero también recordar que no nos caigamos en el sueño. Estamos advertidos y debemos estar vigilantes. Porque, hermanos, la iglesia de Dios es el lugar más peligroso de la tierra. No sé si lo sabías, pero la iglesia es el lugar más peligroso de la tierra. Es el lugar donde se encuentran los mayores ataques, porque no hay otro enemigo como el que la iglesia tiene. Las puertas del Hades, como dice Mateo 16, Jesús dice que las puertas del Hades son los enemigos de la iglesia. Satanás y todo su ejército y la muerte y sus seguidores se han levantado en guerra contra Cristo y su iglesia. Así que la iglesia es el lugar más peligroso del mundo. Pero la iglesia es el lugar más protegido del mundo. Es el lugar más seguro del mundo. No es una contradicción, es una realidad. Las dos cosas pueden ser posibles. Porque la iglesia, a pesar de ser el lugar más peligroso del mundo, está protegida por aquel que tiene todo el poder del mundo. Así que era una mala noticia aquella de que estamos en el lugar más peligroso, pero tenemos un consuelo y una alegría saber que Cristo es el que está protegiendo a su iglesia. Pero eso no nos quita el llamado de cómo Dios, protegiendo a su iglesia, nos advierte a los creyentes, nos advierte a estar alerta, estar en alerta. Y a lo largo de este mes vamos a ver distintos pasajes donde somos llamados a estar advertidos y alerta ante peligros que como miembros de la iglesia quieren hacernos la guerra. Lo primero que debemos cuidarnos no es del enemigo de fuera, es de ti mismo. Esto es lo primero que la palabra de Dios nos enseña, que debemos estar alerta de nuestro corazón engañoso, de nuestra mente y el pecado que todavía está presente en el creyente y nos lleva por engaños y seducciones que solo en el poder del Espíritu podemos resistir y vencer. Y Pablo le enseña a Timoteo en esa carta que hemos estado estudiando, y vamos a hacer un pequeño paréntesis. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo, Pablo le dice, movido por el Espíritu Santo en el versículo 16, ten cuidado ¿de quién? Bueno, allí había maestros falsos, allí había peligro por todos lados, pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo, es decir, perseverando en cuidarte a ti mismo, cuidar tu corazón, cuidar la enseñanza, de esta manera asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Así que son numerosos los mandatos en la palabra de Dios que nos advierten a estar vigilantes frente a diferentes peligros en la vida cristiana y como parte de la iglesia de Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Este será el pasaje que en esta mañana comenzaremos a meditar para observar la advertencia y cómo debemos cuidarnos
ante el peligro, estando alerta y protegidos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. 3 puntos que vemos en este pasaje. Observa el versículo 15, tenemos el mandato frente a los falsos profetas. En segundo lugar, vemos versículos del 16 al 20, la instrucción para identificarlos, del versículo 16 al 20. Y en tercer lugar, la advertencia sobre su futuro. Mira conmigo cómo el mandato de nuestro Señor Jesucristo comienza con un énfasis directo frente a los falsos profetas. Versículo 15. Dice ahí, cuidado de los falsos profetas. Esa palabra cuidado significa un mandato imperativo no negociable. Esa palabra cuidado en muchas ocasiones se traduce en nuestra Biblia como prestar atención. Y significa usar el discernimiento para diferenciar y conocer lo que escuchamos de parte de los que enseñan. Lo vuelvo a repetir. Cuidado significa discernimiento para diferenciar y conocer lo que escuchamos de parte de aquellos que nos enseñan. El énfasis de cuidado es cómo escuchamos. Tiene que ver con prestar atención a aquello que escuchamos. Por ejemplo, lo vemos no en imperativo, sino como una realidad en Hechos capítulo 8. Versículo 6, como allí había una multitud prestando atención a Felipe mientras predica el Evangelio. Es el mismo verbo, había una multitud escuchando a Felipe predicar el Evangelio y estaban cuidándose, estaban cuidando, en el sentido en el que estaban prestando atención con sus oídos a lo que escuchaban. Prestar atención o cuidarse es un deber prioritario porque en Hebreos capítulo 2, versículo 1, se nos muestra que debemos tener cuidado, debemos prestar atención con un deber prioritario, obligados imprescindiblemente para evitar que nos desviemos. A medida que tú estás prestando atención, esto está ayudando a que tú no te desvíes. Y tiene que ver con prestar atención a lo que hemos oído. Dice ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 1, el considerar a Cristo superior a los ángeles, ha dicho anteriormente, nos trae como consecuencia prestar atención con mayor énfasis a la palabra recibida. Y de esa manera, entonces, no nos desviemos. Cuidarse de los falsos profetas es poner atención extrema, no solamente a lo que estás escuchando, sino cómo estás actuando frente a ellos. Es una forma diligente de actuar. Cuidarse es evitar algo. No solamente tener un discernimiento, sino saber lo que yo no quiero escuchar, saber lo que yo no quiero hacer. Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, un poquito más atrás del texto que estamos viendo. De forma figurada, aquí cuidar implica prestar atención a las indicaciones que se nos dan. Oigamos con atención para poner en práctica. Dice ahí Mateo 6, versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos por ellos.
Y aquí es un llamado con el mismo verbo, el mismo énfasis. Poned atención de cómo os comportáis, la motivación con la que hacéis las cosas. Y ahí, en este caso, se trata de no practicar nuestra justicia en una forma concreta para ser visto por los hombres. Y este es el contexto de Mateo 7, del 15 al 23. Desde el capítulo 5, Jesús está predicando el sermón que se conoce como el Sermón de la Montaña y termina hasta este capítulo 7. Y él empieza definiendo quiénes son los verdaderamente bienaventurados. Y después de hablar de las verdaderas bienaventuranzas que se encuentran en Cristo y en la obra de Cristo, ahora viene a enseñar correctamente lo que en aquella época se estaba enseñando mal. Oísteis que fue dicho, ¿recuerda? Y muchas formas en las que Jesús corrige la interpretación equivocada que en esa época los maestros estaban enseñando. No es extraño que el Sermón del Monte llame a los que escuchan a decir: os están enseñando mentiras. Tened cuidado de cómo escucháis, porque los falsos profetas tendrán juicio, pero vosotros tenéis que tener cuidado de cómo escucháis. Tenemos responsabilidad de cómo ponemos cuidado y atención frente a aquellos que nos están enseñando y cómo lo aplicamos. Hechos capítulo 20. Esta no es solamente una advertencia que Jesús hace a los judíos que están allí, a todos los que les están escuchando, de poner atención y tener un discernimiento de cómo están escuchando a estos falsos profetas, sino que este mandato se extiende a nuestros días porque vemos al apóstol Pablo dando este mismo mandato a los pastores de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20 es un mandato muy concreto que debemos tener cuidado nosotros y lo debemos tener también toda la grey del Señor. Y Pablo se lo recuerda a estos pastores de Éfeso que ellos han sido puestos por el Espíritu Santo, versículo 28, ellos han sido puestos para cuidar la grey del Señor por medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Observa que el Espíritu Santo coloca unos pastores en la iglesia y han sido colocados por el Espíritu Santo para cuidar de la iglesia de Dios que Él compró por su propia sangre, es decir, por la sangre de Cristo. Pero eso es la razón por la que los pastores, versículo 28, son llamados a no vivir centrados en la autoridad egocéntrica o egoísta, sino que deben poner atención a lo que Dios les ha dado de responsabilidad. Observa un detalle muy importante en ese versículo 28 del capítulo 20 de Hechos, porque el cuidado y la atención que deben prestar sobre el propio corazón hacia el corazón de los demás creyentes no está motivado por el egoísmo o la gloria del hombre. Esta es la razón por la que deben tener cuidado. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Y escucha, Pablo no expresa, ¿es posible que después de mi partida vengan lobos feroces? Hay una realidad. Observa ahí que él dice, sé que después de mi partida. Y esto es cierto en Éfeso, es cierto en cada iglesia hasta que Cristo venga. La iglesia de Dios será afectada por lobos rapaces que dicen, ¿cómo lo definen ahí? Dice, vendrán entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Estos no eran literalmente lobos, ¿verdad? Eran personas que en realidad eran lobos y además vienen con una actitud muy concreta. No tendrán piedad, no tendrán misericordia. Y por eso Pablo le dice a los pastores, versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. ¿Por qué? Porque es la grey de Dios que Él ha comprado con su sangre y además porque viene el peligro. Y ese peligro, vosotros habéis sido puestos por Dios para cuidar a la grey. Así que somos llamados a prestar atención a un peligro, hermano, del cual no podemos evitar. Del cual nosotros debemos estar preparados y advertidos y vigilantes. Y por eso Jesús enseña en este Sermón del Monte
un mandato enfático y autoritativo. Mateo 7:15, cuidado, protegeos, prestad atención de los falsos profetas. ¿Por qué es tan importante que nos cuidemos de los falsos profetas? En primer lugar, porque hay muchos falsos profetas y cada vez más. Cuanto más se acerca el tiempo en que Cristo venga, los falsos profetas serán más numerosos. Eso puedes verlo en 1 Timoteo capítulo 4, cómo ahí aumentarán esos falsos profetas. En segundo lugar, ¿por qué debemos cuidarnos de ellos? Porque somos seducidos fácilmente por estos falsos profetas. 2 Timoteo 4 dice ahí este anuncio de cómo será el tiempo a medida que se acerque la venida de Cristo. Ante la expectativa de que en cualquier momento Cristo vendrá, es necesario que estemos alerta y con precaución. Dice 2 Timoteo 4, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia o con toda paciencia en instrucción o doctrina. Pero ¿por qué Pablo le dice a Timoteo con un encargo tan solemne delante de Dios que predique la palabra? ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, esto es, deseo de recibir cosquillita en los oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Esto qué significa? Que cada vez habrá más maestros falsos porque habrá cada vez más personas que quieren escucharlos. Y dice ahí, versículo 4, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Lo que enseñan los falsos maestros que te son agradables, pero que no es la verdad de la palabra. Y no es que la verdad de la palabra no sea agradable, pero a veces cuece, a veces dura, a veces confronta nuestra propia autojustificación. Entonces, ¿por qué es importante estar cuidándonos de los falsos profetas? Hemos dicho porque cada vez habrá más y porque también, escucha, tú y yo somos fácilmente seducidos por su mensaje. Y si tú dices, no, a mí no me atrae esos mensajes, entonces ya estás preparado para recibir ese mensaje falso. Debemos ser conscientes de que Timoteo también ahí necesitaba ser llamado a continuar predicando la palabra. ¿Por qué? Porque incluso Timoteo podía estar tentado a dejar de predicar la palabra y unirse a todos esos que están buscando maestros que le hagan cosquillita en los oídos. ¿Por qué debemos cuidarnos de los falsos profetas? En tercer lugar, porque normalmente somos negligentes y bajamos la guardia. Eso es lo que de manera natural nos sale. No ser vigilante, sino negligente bajando la guardia. Nuestra mente, afectada por el pecado, le deja entrar todo lo que venga. Por nuestro oído lo escuchamos, por YouTube, por donde sea, somos fáciles de aceptar todo lo que venga. Y si no es por la obra del Espíritu, nosotros no seríamos diligentes, seríamos negligentes. Y nosotros bajaríamos la guardia. Y por eso Jesús nos dice, cuidado de los falsos profetas. Porque de manera natural nosotros bajamos la guardia. En cuarto lugar, ¿por qué debemos cuidarnos de ellos? Dice Mateo 7, versículo 15, cuidado de los falsos profetas, que vienen, ahí dice, vienen a vosotros. Así que, ¿por qué debes tener cuidado? Porque ellos tienen un propósito. Ellos no saben a dónde van. No, tienen claro el propósito. Ellos vienen a vosotros. Saben a quién viene. Así que ellos no es que vengan aquí y no saben dónde se han metido. Ellos vienen con malas intenciones y saben a dónde vienen. ¿Y por qué? Porque mira cómo vienen. Dice el versículo 15. Vienen con vestidos de oveja. Posiblemente, según Zacarías, esto era el vestido que utilizaban los profetas. Y por eso vemos también a Juan el Bautizador predicando vestido con piel de animales. Posiblemente este sea la vestimenta de un profeta, de un maestro.
Ahora, aquí yo creo que el sentido es figurado. Aquí el sentido es que está mostrando que ellos vienen con la actitud de dar una apariencia engañosa, con la intención clara de engañar, de aparentar lo contrario. Es decir, da una apariencia de alguien agradable y aceptable. ¿Cómo puedes dudar de él si es como una ovejita? Esta es la forma en la que ellos vienen. Claro, tú tienes cuidado del lobo cuando ves que es un lobo, ¿no? Pero cuando tú bajas la guardia y además ves aquí a una abeja a tu lado, dices tú, no tengo por qué temer del lobo. Entonces, esto va creciendo en gravedad, ¿verdad? Así que somos llamados a depender del Señor para nuestra protección y cuidado, pero escucha, el Señor te dice, cuídate. Es decir, debemos obedecer la voluntad del Señor para ser protegidos, cuidándonos de los falsos profetas porque vienen a nosotros con intenciones engañosas. Cuando en realidad, y esta es la última forma en la que vemos que debemos cuidarnos de ellos, cuando en realidad ellos tienen la intención de acabar con nosotros. La intención es ser rapaces. No son lobos, sino son lobos rapaces. Eso es lo que son. Ellos son por naturaleza una cosa distinta de lo que parecen. Y además sus intenciones se parecen a las de un lobo rapaz. Nunca son buenas, siempre son peligrosas. No perdonarán al rebaño, recuerda cómo hemos leído antes. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos de ellos? ¿Cómo podemos hacerlo? Ante tal mandato y cuidarnos, ya se nos ha puesto el cuerpo malo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos entonces identificarlo? ¿Cómo sabré si es un lobo o una oveja? Esta es una situación en la que Jesús va a responder. Cuando nos da este mandato, Él entiende la necesidad que tenemos para identificarlos. Y por eso, versículo 16, comienza la instrucción para identificar a un lobo vestido de oveja. ¿Por qué? Porque debes cuidarte de él. Y para cuidarte de un lobo vestido de oveja, debes ser instruido en la identificación de un lobo vestido de oveja. Y esta es la instrucción, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Claramente Jesús aquí está mostrando la forma en la que nosotros podremos conocerlos. Y se refiere a conocer a estos lobos que vienen a la congregación vestidos de oveja para comérselos, para acabar con ellos. Y esta instrucción es una instrucción complementaria al mandato imperativo. Gloria a Dios que Él nos ayuda a identificarlo. Porque ¿de qué nos serviría ese mandato si no pudiéramos identificar al lobo? Pero Él, por su gracia, nos ayuda con esta instrucción clara que empieza y termina con el mismo énfasis. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí está tomando una ilustración para que, en un sentido figurado, podamos comprender la naturaleza espiritual del corazón de un lobo, el cual es completamente diferente al corazón de una oveja. Así que el corazón de un lobo y el corazón de una oveja es la única forma en la que tú puedes diferenciarlo. Aquí Jesús no está enseñando agricultura ni nada de esto. Él solamente está tomando una forma y una de las mejores formas en la que puede explicar de manera sencilla para que todos los que le escuchan entiendan. Viene a lo cotidiano de nosotros y nos dice cómo podríamos conocerlo para que nosotros tengamos claridad en esta instrucción. Escucha, la mejor forma de identificar a un lobo vestido de oveja es por medio de sus frutos espirituales. Por medio de cómo responde al Evangelio, de cómo da testimonio genuino de un corazón transformado. Y sí, es cierto, es difícil. Es una tarea difícil. Y ahora veremos por qué es difícil y cómo es que podemos hacerlo. Pero esto enseña esta pregunta retórica del versículo 16. Mira, él utiliza ahí esta pregunta.
después de haber introducido, os voy a ayudar cómo identificar a un lobo, y él utiliza esta pregunta. Versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de espino o higos de abrojo? ¿Cuál sería la respuesta lógica a esta pregunta? No, eso lo sabemos todos, hasta los niños más pequeños saben que de un matojo y de una mala hierba no se puede recoger ni uva ni higo. Eso lo sabe hasta mi niño chico. Pues así de sencillo es la forma en la que un lobo puede ser identificado. Y este contraste, esta ilustración es clarísima. Mira, esos espinos y esos abrojos son mala hierba que no hace falta plantarlas. ¿Cuándo ha hecho falta plantar en un campo malas hierbas? ¿Cuándo? No ha hecho falta. Pero estas plantas de manera natural crecen, son inevitables para un corazón corrompido por naturaleza. Es decir, un lobo ya viene con un corazón que solamente produce espinos y abrojos. Un corazón que no da nada de fruto aprovechable. Esta es la característica de un lobo. Ha nacido con un corazón preparado para ser lobo. No hay que hacerle nada, hay que dejarlo. Y su corazón va a demostrar que se le conoce por su fruto, porque tiene un corazón que es incapaz de producir fruto. Por tanto, Jesús plantea la forma infalible de identificar a un falso profeta, a un lobo vestido de oveja. ¿Y cuál es? Dice el versículo 17, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y esta es la enseñanza tan clara y sencilla que hasta un niño puede entender. Escucha, y si eres niño también escucha porque esto es sencillo, puedes entenderlo. Un lobo vestido de oveja se le conoce por sus frutos que son completamente diferentes a un corazón transformado por el Espíritu Santo. Todos necesitamos comprender claramente cómo identificar a un lobo que viene vestido de oveja por el peligro que supone y porque necesitamos cuidarnos. Y eso nos indica que necesitamos un principio infalible para identificarlo, observando sus frutos. Porque un lobo vestido de oveja, un falso profeta, un falso maestro, escucha, es un falso hermano. No es un creyente indisciplinado, no. Es un impío, un inconverso, que da la apariencia de ser una oveja, pero que en realidad su corazón muestra que sigue siendo un árbol malo. El problema radica en su naturaleza. No ha nacido de nuevo, no es creyente, no ha sido transformado por el Espíritu Santo, ha adquirido costumbres, lenguaje, formas de actuar, pero no ha creído el Evangelio de Cristo. No hay fe en él que le lleve al arrepentimiento bíblico. Por más que pretenda parecerlo, no es un verdadero creyente. Pero él está buscando una posición de ser alguien que enseñe. Así que no se conforma con ser un falso miembro, sino que un lobo vestido de oveja es aquel que aspira a ser un maestro, pero que en realidad tiene intenciones ocultas, que nacen de un corazón no regenerado. Y esto, sin duda, que es incómodo para nosotros. Pero Jesús nos expone a esta incomodidad y nos instruye de una manera sencilla y clara que debemos identificar a un lobo porque no escaparemos de sus garras, porque vendrá de una manera rapaz y sufriremos las consecuencias. ¿Y cuál es la forma en la que debemos identificar a un lobo? Escucha, juzgándolo por sus obras. Y esto te chocaría y diría, oye, no debemos juzgar. Tú has leído 1 Corintios capítulo 4 que no juzguemos. Y no es verdad. Pablo dice ahí, no juzguéis antes de tiempo. Es más, si vuelves un poco más atrás, alguno me puede decir, oye, mira cómo empieza el capítulo 7, míralo. ¿Qué dice Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados. Oye, ¿cómo vamos a juzgar a alguien por sus obras, por sus frutos? No está bien que juzguemos. Y esto no es cierto. Juan capítulo 7, versículo 24, dice la enseñanza complementaria.
nos está mostrando cómo debe ser nuestra manera de juzgar. Mira qué claro lo dice aquí el Señor Jesucristo. Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. ¿Qué? ¿Debemos juzgar? Sí, debemos juzgar de una manera correcta. Con juicio justo se refiere con un corazón humilde y además en base a la palabra. No en base a nuestra opinión, en base a nuestro gusto y basándote en la apariencia. Porque si juzgas por la apariencia, el lobo vestido de oveja, ¿qué es? Oveja. Pero si tú juzgas conforme a la palabra, podrás ver las costuras del disfraz. Podrás ver las zarpas, que son diferentes. Podrás ver los colmillos. Podrás juzgar, identificar juicio justo. Entonces debemos juzgar justamente. Primero juzgándonos a nosotros mismos, como dice Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y el problema es que ellos juzgaban a los demás sin juzgarse a sí mismos. ¿Qué dice el versículo 2? Con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Entonces dice, no juzgues de esta forma, que ves muy claramente la pequeña mota que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la gran viga de una manera exagerada que hay en ti. Así que no debemos juzgar de esta manera, justificando nuestro pecado y viéndonos a nosotros buenos y a los demás fatales. Debemos juzgar no guiándonos por las apariencias, sino con justo juicio. Y ahí Jesús nos está diciendo esto. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Juzgar los frutos. ¿Y cómo debemos juzgar los frutos? Si son buenos frutos o si son malos frutos. Ahora, aquí volvemos otra vez a un problema. ¿Cómo diferenciamos un buen fruto de un mal fruto? Sin duda puedes ir a Gálatas capítulo 5 y ver allí el fruto del Espíritu y los frutos de la carne y te darán una idea de cómo se ven esos frutos. Que en ocasiones el problema es nuestra falta de discernimiento para diferenciar un fruto bueno y malo. A veces creemos que alguien está dando un buen fruto, en realidad es un mal fruto. En ocasiones damos bueno lo que la palabra de Dios enseña que es malo. Y la falta de discernimiento proviene de ¿qué? Escucha, de no estar familiarizado con la palabra y el juicio personal. Si nos juzgáramos más a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y entonces, cuando nosotros tenemos una falta de conocimiento de la palabra y cómo eso examina mi vida, entonces yo estoy acostumbrado a ver las cosas de los demás según como me convenga, según como la carne diga, no como la palabra de Dios diga. Por otro lado, algunos evaden la responsabilidad de juzgar los frutos porque todos podemos ver en nuestras vidas malos frutos, ¿sí o no? ¿Quién soy yo para coger la primera piedra y tirarla? Bueno, el Señor Jesucristo dijo ahí en ese contexto, le dijo a la mujer, vete y no peques más. Así que no justificó el pecado de la mujer, pero confrontó a aquellos que no examinaban sus vidas. De tal manera que aunque todos seguimos pecando y nadie está libre de pecado, escucha, nadie puede evitar romper este principio. Somos responsables de justificar nuestra desobediencia al no juzgar los frutos propios ni los frutos de los demás. Porque entonces todos seríamos lobos. Todos seríamos lobos. Y no es cierto. Por la gracia de Dios no es verdad. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor. Y ahora nos llama a que examinemos nuestras vidas y usemos ese discernimiento para juzgar los frutos de otros. Este es el argumento equivocado. Yo no juzgo a los demás porque si me veo a mí mismo, vaya las cosas que yo me veo. Bueno, pues mírate a ti mismo y después podrás ver a los demás. Y diferenciar y ver la gracia de Dios que ha tenido contigo y tenerla con los demás. Y ver cómo hay un proceso de santificación en la vida de los creyentes. Y orarás por los hermanos en su pecado, en sus luchas. Y no los señalará para acusarlos, sino los animará, los exhortará para que en la dependencia de la gracia de Dios abandonen ese pecado. ¿Pero por qué? Porque tú estás disfrutando de la gracia de Dios en tu vida. Estás confesando tu pecado. A continuación, Jesús explica la forma infalible para identificar un lobo vestido de oveja
y alejarnos así de Él. Escucha, la incapacidad. Versículo 18. Hay árboles buenos que dan buen fruto, hay árboles malos que dan malos frutos. Eso es así. Pero ¿qué dice? ¿Cómo nos ayuda el discernimiento? Versículo 18. Un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que el fruto malo es característico de un árbol malo y además ese árbol malo es incapaz de dar buenos frutos. Y alguno diría, eso es lo que yo estaba diciendo, que yo no puedo dejar de producir frutos malos, entonces yo soy un árbol malo. No. No seamos tan rápidos en sacar conclusiones que además de ser equivocadas, son cómodas para nosotros. Mira, la instrucción de Jesús para identificar a una persona por su fruto es clara, infalible y definitiva. No hay excusa. Escucha, es incapaz de dar un fruto diferente al que por naturaleza daría. Significa que un árbol malo está incapacitado para dar un fruto bueno, agradable a Dios. Eso es solo posible por medio de la regeneración. Solamente un pecador puede dar buenos frutos si es por la obra del Espíritu Santo, que empezó en el creyente la obra y la terminará. Ese buen fruto que no puede ser falsificado para hacerlo pasar como un buen fruto, en ocasiones puede intentar ser falsificado, pero te voy a dar dos aspectos básicos de un buen fruto. Dos aspectos básicos de un buen fruto. En primer lugar, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Es decir, a alguien que se somete al Señor como su dueño y su amo, que es el dueño de nuestra vida y por medio de su amor vivimos para agradarle. No podemos servir a dos señores. Esto es tajante. O eres siervo de el Dios, el Cristo, el amo, el Señor soberano, o sirve a la riqueza, a tus placeres, a tu Señor, que sería Satanás. Entonces, un buen fruto muestra las motivaciones y las razones por las que un buen árbol se identifica, porque no busca lo suyo, no se promueve a sí mismo, no vive para sí. Su gloria no es para él, sino para aquel que le salvó. Se somete al señorío de Cristo, a su autoridad, y busca glorificarlo en todo. Y tarde o temprano, un mal fruto no pasará esta prueba. Un mal fruto no pasará la prueba del señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo, escucha, empieza desde el momento en que Dios te salva. No viene después. Dios no te salva ahora y es tu Salvador y después será tu Señor. Es tu Señor el día que fue tu Salvador y el día que Él te convenció de esa realidad. Y sin duda crecemos en nuestra obediencia a Él y caemos en el pecado. Pero la diferencia entre un mal fruto y un pecado de un creyente que no es un mal fruto es que es un pecado que es llevado por gracia a la presencia de Dios y confesado. Y que Cristo ha pagado por ese pecado. Pecamos, sí, pero esos no son malos frutos. Esos son pecados de nuestra vida en la que todavía seguimos en esta carne. Y sí ofenden a Dios, pero Cristo ya pagó por ellos. Y el verdadero creyente da fruto de arrepentimiento. Por eso esta es la segunda forma en la que podemos diferenciar un mal fruto de un buen fruto. Lo primero hemos dicho, el señorío de Cristo, que es el comienzo de un verdadero creyente. En segundo lugar, el buen fruto es un arrepentimiento bíblico. Así que dejamos al margen todas las buenas actitudes y palabras y cosas que sí, que los creyentes van a mostrar, van a pasar de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, pero por medio de un arrepentimiento bíblico, no por medio de buscar la apariencia en sus propias fuerzas. Un lobo, escucha, un lobo puede arrepentirse y usar eso como el disfraz de una oveja. Pero un lobo, escucha, nunca se arrepentirá bíblicamente. No se arrepentirá conforme a la obra del Espíritu Santo en la que abandonas tu pecado y te aferras a la gracia de Cristo. Sino que serán simplemente palabras de lamento
como aquellas que tuvo Judas cuando se lamentó de haber traicionado a Cristo y qué hizo con las monedas, allí las tiró, él no quería, se sintió mal, hecho mal. ¿Qué arrepentimiento es ese? ¿Le llevó a dónde? A la desesperación, al suicidio. El arrepentimiento bíblico nos lleva a la tristeza que después se convierte en gozo por la gracia de Dios en nosotros. Así que arrepentirse es volverse a Dios con obras dignas de arrepentimiento, como dice Hechos 26:20. Arrepentirse no es solo dejar de robar, sino que ahora pasas a vivir trabajando y compartiendo para los que no tienen. Un cambio completo, como dice Efesios 4:28. Ahí en Efesios 4, versículo 31, dice así: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Y este es el disfraz de una oveja. El disfraz de una oveja es capaz de quitarse ciertas cosas, guardarlas en secreto y aparentar que no tiene nada de ello. Pero una verdadera oveja, un fruto genuino, continúa en el versículo 32, Efesios 4:32. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Un árbol malo, escucha, no puede, está incapacitado para el arrepentimiento bíblico. Puede lamentarse, se lamentará sin consuelo, desesperadamente, mostrará remordimientos, pero huirá del arrepentimiento bíblico. Por otro lado, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Te vas a arrepentir. Y Dios utilizará su disciplina si hace falta, pero el fruto genuino, el verdadero arrepentimiento delante de Dios, de su gracia, en la que abandonarás una vida de pecado. Así que para poder discernir entre los frutos espirituales de una persona, debemos ser conscientes de que debemos examinar nuestro propio fruto. Hermano, este es un mandato hacia la iglesia para cuidarse de los falsos maestros, pero todo empieza examinando tu propia vida, cuidándote a ti mismo. Si no, no podrás identificar a nadie. Verás a lobos por todos lados o verás ovejas por todos lados. Ahora necesitamos el discernimiento que empieza con mi corazón, con mi vida, examinando mi vida. En Mateo 12:33, este mismo principio se utiliza para conocer los frutos, pero no a un falso maestro, sino a una persona cualquiera. Así que este principio no solamente debe aplicarse para los falsos maestros, sino para toda persona. Por tus frutos se te conocerá. Y los frutos no es estar aquí, Los frutos no es leer la Biblia. No solamente. Es posible que el traje de oveja consista en todos estos aspectos. Por eso veamos cómo continúa la advertencia, la instrucción. Antes de concluir esta sección de la instrucción de cómo identificar a un lobo, dice el versículo 19, míralo conmigo. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que Jesús ya está introduciendo la advertencia. Cuidado, Cuidado, que no solamente tienes que examinar al lobo, tienes que examinarte a ti. Porque en cualquier momento nosotros podemos olvidarnos de cómo podemos ser librados del fuego. Y ser librado del fuego no es por medio de la apariencia. Dice ahí en los versículos del 21 en adelante, Jesús aquí concluye la enseñanza con esa advertencia. Empezó diciendo cuidado. Continuó diciendo identificarlo, conocerlo y termina diciendo esto. Os advierto, este será cortado y echado al fuego. Y es una referencia clara a las consecuencias eternas del pecado que merecemos por ser árboles malos. En el infierno eternamente a causa de nuestro pecado y nuestra ofensa al eterno Dios. Y nosotros reconocemos que esa era nuestra condición. Yo era un árbol malo. Mi destino era el fuego. Pero si soy un árbol bueno, es por la gracia de Dios, por su obra en mi vida, y nada hay en mí que haya hecho ese cambio. Y de ahí viene la forma en la que se advierte a todo el que se aferre
a no arrepentirse bíblicamente. Versículo 21, míralo. Les advierte el único final fatal que se le espera a los lobos vestidos de oveja y a todo árbol malo. A pesar de que ellos pretenden engañar y quieren aparentar ser siervos de Cristo, en realidad son siervos de la ira, de la maldad. Y esta es la advertencia, que no es solo para los falsos profetas, sino para nosotros. ¿Y si me equivoco en mi juicio sobre una persona? Mira, sucede aquí esta pregunta. ¿Y si esto afecta a la salvación de esa persona? ¿Y si yo, por decir que es un lobo, que es un árbol malo, entonces será echado al fuego por mi culpa? Debemos evitar tal juicio porque no somos nosotros Dios para saber quién es salvo y quién no. Esas son las típicas excusas que utilizamos. Pero escucha, la siguiente advertencia nos indica que Dios no puede ser engañado. Es decir, aquí no se trata de que a ti no te engañen. Tú tienes una línea y hasta aquí puedes leer, como decía aquella. Hasta aquí puedes llegar. Ahora, ¿eso qué determina? ¿Tú eres quien salva y quien lleva al infierno a la gente? No. Tú sabes que a Dios nadie le podrá engañar. Y el destino final de cada persona está en las manos de Dios y es responsabilidad de cada persona que va al infierno. Mira, la siguiente advertencia nos indica que Dios no puede ser engañado, que nosotros no condenamos a nadie por nuestro juicio, que la salvación de nadie está en juego por nuestra forma de identificar a un árbol malo. ¿Es suficiente que alguien declare con su boca que Cristo es el Señor? ¿Qué hemos dicho antes que identifica un buen fruto? El señorío de Cristo. ¿Qué sucede cuando alguien dice Cristo es mi Señor? ¿Eso es buen fruto? Aquí viene la evidencia de un lobo vestido de oveja, que puede llegar al punto de decir Cristo es mi Señor, pero que en realidad es un árbol malo y un lobo que debes evitar, que debes cuidarte de él. Escucha, esta advertencia de su futuro, versículo 21, no es suficiente con decir que Cristo es el Señor, sino que debe ir acompañado de obediencia de obras de justicia. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y paremos un momento para observar esta declaración. Por el hecho de decir que Cristo es el Señor, no asegura que sea un buen árbol. Las palabras se las lleva el viento. El lobo es capaz de aparentar ser oveja hasta el punto de declarar con su boca, Cristo es mi Señor. Pero eso no asegura su salvación ni su naturaleza espiritual. Observa que Jesús dice ahí, me dice, versículo 21. No todo el que me dice. Así que Jesús está haciéndose el receptor de una declaración, refiriéndose a sí mismo, a Dios hecho hombre, la doctrina fundamental, la doctrina de Cristo. Cristo es el Señor, es la piedra angular, la piedra en la que tropezaron los edificadores, los falsos maestros. Entonces un falso maestro no puede decir Cristo es el Señor, porque eso no lo pueden declarar, como dice Primera de Juan, alguien que no es por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es que Cristo se está equivocando? No. Jesús nos advierte de que entre todos los que dicen que Jesús es su Señor, escucha, no todos en realidad estarán en el reino de los cielos. Eso es lo que dice el texto, ¿no? No lo digo yo. Versículo 21, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, y ahí viene entonces el requisito. ¿Cuál es la prueba del algodón? Recuerda eso, ¿no? El algodón no engaña. ¿Y cuál es la prueba del algodón para identificar un buen árbol? Por su fruto los conoceremos. ¿Cuál es? Versículo 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto explica que esta es la forma en la que la declaración Cristo es mi Señor, entonces es real, cuando viene acompañada de hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo está bajo la autoridad ¿de quién? Del Padre. Y si Cristo es tu Señor, entonces tú estás bajo la autoridad de Cristo y del Padre. Y del mismo modo que Cristo se sometió al Padre, así es como tú y yo debemos someternos a Cristo y al Padre.
¿Y cómo es posible esto? Por medio del Espíritu Santo. Como se nos enseña en Efesios 2:10, se nos dice ahí que hemos sido hechos hechura suya por medio del Espíritu Santo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la demostración de una fe genuina, una declaración que viene acompañada de obras. Eso es lo que Santiago va a determinar. La fe genuina viene acompañada de obras genuinas de obediencia. La declaración verbal del Señor y de Cristo debe ir acompañada de una vida de obediencia a la voluntad de Dios, de una santificación progresiva. Y de nuevo viene otra vez esta excusa. Bueno, pero entonces, ¿no puede uno aparentar ser obediente? ¿Un lobo no puede aparentar una vida de obediencia a la voluntad de Dios? Mira, este argumento de que los lobos vestidos de ovejas y los que pretenden aparentar que son verdaderos creyentes responderán con un último argumento centrado en ellos. Esto es lo que caracteriza a un lobo. Está centrado en él. Se trata de él. Es por él y es para él, para el lobo, para sí mismo, para la persona. Versículo 22, mira lo que dice ante esta declaración. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día es? Bueno, el día en que comparezcamos delante de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, observa otra vez, qué pesados son. Señor, Señor. Es decir, ellos son perseverantes hasta el último momento en su arrogancia. No esperes que se arrepientan de ser un lobo. Hasta el final van a ser lobos. Hasta que llegan a la presencia del Señor, esto implica ya han muerto. Y una vez muertos, ¿sabes qué? Quieren engañar al Señor. Diciéndoles que, mira, si pides que hagamos la voluntad del Padre, ¿tú no te acuerdas de lo que yo he hecho? ¿Tú qué estás pidiendo? ¿Que hagamos la voluntad del Padre? ¿Te has olvidado de mis obras? ¿No tienes en cuenta lo que hemos hecho? Además lo hemos hecho en tu nombre. Escúchame lo que hemos hecho, dice el versículo 22. Hemos procurado tu gloria. Hemos observado las obras que se esperan de un profeta. Mira, hemos profetizado en tu nombre, es decir, proclamado la palabra de Dios en el nombre de Dios. Hemos echado fuera demonios e hicimos muchos milagros, es decir, en aquella época hemos dado señales de ser verdaderos apóstoles. Predicamos el Evangelio acompañado con señales que en realidad son engañosas, mentirosas. Escucha, observa que las obras que aquí el lobo utiliza para entrar en el reino de Dios son obras que son usadas para sus propios méritos. Las obras en sí mismas no demuestran ser un fruto bueno, sino que las obras por las que entraremos en el reino de los cielos, escucha que esto es lo más importante, entramos en el cielo por obras, nunca las nuestras, nunca las nuestras. Por la obra preciosa y perfecta de Cristo a nuestro favor. Quien se atreva a creer que porque ha leído la Biblia, ha ofrendado, se ha bautizado, habla con respeto, conoce muchos versículos, ayuda a los necesitados, va al culto, por eso tiene derecho a entrar en el cielo, está demostrando ser un árbol malo. No ha entendido nada de esto. Está confiando y descansando en su propia justicia en lugar de la justicia de Cristo. Así que al final termina con la gloria de Dios. Y un lobo es capaz de hacer las cosas en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, pero en realidad lo que busca es su gloria. Y cuando llega al cielo pretende entrar con su currículum. Mira todo lo que yo he hecho en tu nombre. ¿Es que esto no es suficiente? Por esta razón, termina ese versículo de una manera tan drástica. Versículo 23. Por esta razón, la respuesta definitiva de Cristo es contundente. Escucha, solo los escogidos de Dios entrarán en el reino de Dios. ¿Has oído bien? Solo los escogidos de Dios entrarán en el reino de Dios. Escogidos soberanamente por Dios, de entre todos los árboles malos, Dios ha escogido a algunos para transformarlos en un buen árbol. Que no había nada de diferente con los demás árboles, que no se lo merecían, sino que Cristo, Dios y el Espíritu Santo han obrado para escogerlos, salvarlos y asegurar la salvación para ellos, no en base a sus obras,
sino en base a las obras de Cristo. Entonces les declararé, jamás os conocí. ¿Qué significa jamás os conocí? Yo no os escogí nunca. No sois hijos míos, yo no os conozco, no tengo relación con vosotros. ¿Es que significa que Dios no sabe quiénes son? ¿Ese conocer significa que Dios no conoce sus nombres? ¿No sabe su vida? ¿No sabe lo que han hecho? No. Ese conocimiento se puede traducir aquí, yo no os escogí. Es una estrecha relación íntima en la que nosotros somos receptores de esa obra de Dios, escogiéndonos para establecer una relación íntima de conocimiento profundo. ¿Y qué les dice? Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Si Cristo le dice a un lobo que se aparte de él, no juguetees con los lobos. Apártate del lobo. Concluimos. Guarda tu corazón. En dependencia de la gracia de Cristo, podrás guardarte del lobo vestido de oveja. Guarda tu corazón. Examina tu vida. Si eres un lobo vestido de oveja, arrepiéntete, porque tu destino es el fuego. Arrepiéntete y cree que solo por la obra de Cristo, por la muerte y su resurrección y una vida perfecta que Él vivió, puedes ser perdonado de tus pecados. Abandona toda arrogancia, toda justicia propia, todo centrado en ti. Abandona la confianza de tus obras. No hay nada que tú puedas presentar para poder entrar en el cielo, si no es con la justicia que Cristo te ofrece. Examina tus obras. Y así podrás identificar el fruto de un lobo o de una oveja. Examina tus obras y reconoce tu responsabilidad en tu pecado y arrepiéntete y apártate. Apártate del pecado, pero también apártate de aquellos a los que Cristo les dice, apartaos de mí. Agradece a Dios este mandato. La iglesia es el lugar más peligroso del mundo, pero el lugar más seguro del mundo. Pero hemos recibido mandatos que debemos obedecer, advertencias que debemos aplicar en nuestra vida. Adora a Dios porque solo Él nos salva. No tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios sino en los méritos de Cristo. Solo los méritos de Cristo nos dan el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que abandona tu propia justicia, tu falsa piedad. No pretendas engañar a Dios porque Dios no puede ser engañado. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria que solo tú mereces. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu fidelidad, por mostrarnos, Señor, la importancia de examinar nuestro corazón, de juzgarnos a la luz de tu palabra. Señor, de venir delante de ti confesando nuestro pecado y nuestra incapacidad de producir frutos buenos por nosotros mismos. No tenemos nada en lo que nos podamos sentir orgullosos, sino que todo lo que tú nos has dado te exalta a ti como el Señor misericordioso, de amor, de bondad, de toda gracia, de toda justicia. El Dios de ira también, que nos ha librado por la muerte y la resurrección de Cristo. Señor, si hay un lobo entre nosotros, solo tú puedes confrontarlo con su pecado. Señor, si somos ovejas, ayúdanos a seguir tu voz, escuchar tu voz, seguirte a ti, seguir tu ejemplo, ser imitadores tuyos. Señor, si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, convéncelo del pecado, dale el arrepentimiento bíblico, que reconozca a Cristo como Señor y que viva para su gloria en dependencia de tu gracia. Y Señor, ayúdanos con amor y humildad, tratar con los lobos como tú nos mandas que hagamos. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.